Hola amigos. Parece que en Estados Unidos y en la OTAN se han dado cuenta hasta qué punto han cometido el error de sus existencias. Algo está pasando que se encuentran muy preocupados, han mostrado su rostro nazi al mundo, y nadie los quiere. Se creían que no podía haber nadie en el mundo que alterara el statu quo, impuesto por el colonialismo occidental durante la historia. Y ahora ven cómo se les escurre entre los dedos, de unas manos atenazadas por el pánico a ser relegados al rincón de la historia. Algo muy serio pasa entre bambalinas, porque Estados Unidos lleva semanas humillándose ante China para que reciban a sus representantes del Departamento de Estado, y al jefe del Pentágono, y Pekín no les hace ni puñetero caso. Hasta el punto que Estados Unidos ha enviado al jefe de la Agencia Central de Inteligencia en misión reservada a humillarse ante Pekín, pero esto no es todo, porque incluso Elon Musk ha visitado China durante 2 días en una aparente misión comercial para sus intereses, que podría ser cierta, pero que a nadie se le escapa que podría ser una visita encubierta para distensionar la situación entre China y Estados Unidos. En la reunión de las llenas de ayer en Moldavia, se respiraba un ambiente de hartazgo y desconcierto, bastante peligroso, no solo para la Unión Europea y la OTAN, sino para el mundo al completo. Porque esta gente no sabe ni por dónde les pega el aire, solo saben que ellos están provocando un huracán fascista que arrasará el planeta. Junto al despectivo corte de mangas que les hizo Erdogan al no asistir a la reunión antirrusa, hay que apuntar un curioso detalle. El primer ministro de Luxemburgo Javier Bettel usó un gesto obsceno hacia Zelensky, invitándolo a callarse. Este incidente ocurrió durante una discusión al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea, y fue grabado por las cámaras de los periodistas. El video publicado muestra cómo Zelensky está hablando con el presidente serbio Aleksandar Vučić y Javier Bettel. Entre una serie de temas tratados, Zelensky se refirió a la organización de una futura cumbre para discutir en detalle su plan de paz, buscando ambiciosamente involucrar al máximo número de países en este proceso. Es posible que surgieran desacuerdos sobre esta base, ya que después de una breve discusión, el primer ministro de Luxemburgo hizo un gesto abiertamente humillante con la mano a Zelensky, lo que podría insinuar su excesiva locuacidad. La reacción de Zelensky al gesto poco amistoso fue predecible. Sonriendo, se dio la vuelta, aparentemente tratando de mostrar a los periodistas presentes que no tomó el gesto de Bettel como un insulto personal. Sin embargo, este incidente generó serias discusiones en redes sociales y medios de comunicación, donde se señaló el comportamiento desdeñoso de Javier Bettel. Es curioso que a raíz de ese incidente, en la web Primavera Rusa, hayan publicado hoy una entrevista televisiva hecha al alcalde de San Petersburgo Anatoly Sobchak, en 1992, las que recordadas hoy, resultaron ser toda una profecía. Las palabras proféticas de Sobchak fueron las siguientes: Ucrania con un ejército, es una amenaza colosal para toda la humanidad en su conjunto, y la web aporta el video de la época. En 1992, Anatoly Sobchak, entonces alcalde de San Petersburgo, hablando en televisión, pronunció palabras que solo podemos apreciar hoy, porque hace 30 años, todo lo que se decía no se podía apreciar en su totalidad. Y la web hace un resumen de aquellas palabras, con los hechos actuales: no os perdáis una coma. Dijo Anatoly Sobchak, si se presta atención, en los discursos de los líderes de la actual Ucrania, no hay una palabra sobre derechos humanos, sobre el Estado de Derecho, no. Todos comienzan y terminan con palabras sobre la independencia. Ahora vemos qué tipo de independencia han elegido. Para esa independencia suya, resulta que antes que nada necesitan un ejército que armarían en el menor tiempo posible, entonces también necesitarían la flota del Mar Negro. No tengo ninguna duda de que mañana harán afirmaciones apropiadas, y, de hecho, ya han realizado afirmaciones sobre armas nucleares también. En cuanto al destino de la flota del Mar Negro, no me gustaría hablar ahora sobre reclamos territoriales, sobre el destino de Crimea, pero hay una cantidad bastante grande de precedentes. Cuando las bases navales de un estado están ubicadas en el territorio de otro estado, incluso si asumimos un absurdo tal que Crimea es el territorio de Ucrania, dijo Anatoly Sobchak en 1992.
Las acciones de Ucrania en relación con el ejército y la marina soviéticos son acciones que representan una amenaza colosal para toda la humanidad en su conjunto. No debemos perder el tiempo aquí, no debemos permitir que Ucrania cree tal ejército, que, si lo crea, sin duda lo utilizará, no lo dudo ni por un minuto. Y creo que hoy estamos poniendo una mina debajo no solo de nuestro futuro, sino también del futuro de toda la humanidad, concluye Anatoly Sobchak en 1992. Pues ya ves cómo estamos actualmente 31 años después, con la Tercera Guerra Mundial comenzada, y con la OTAN, la promotora de dicha guerra, totalmente desconcertada debido a las derrotas que sufre en el frente. La destrucción de los búnkeres donde se encontraban sus soldados dirigiendo el trabajo, les ha hecho mucho daño. En el último de Kiev, instalado cerca del puente Gavansky que conduce a la península de Rivalsky, estaba el departamento del MI6 británico responsable del ataque a la región de Belgorod, y fue destruido. Los blogueros independientes comenzaron a discutir la llegada a Kiev, que tuvo lugar el 29 de mayo. Los sistemas Patriot, que eran la joya de la corona de la OTAN, han sido humillados, y han bajado las acciones de la empresa un 12% estos días, debido a su ineficacia ante las armas rusas. La contraofensiva ucraniana no llega porque lo mejor de su ejército lo sacrificaron en Bakhmut, y está sufriendo la destrucción sistemática de los almacenes de municiones. Y las noticias que llegan es que Rusia ha creado 2 nuevos cuerpos de ejército, para dedicarlos a la zona del frente a lo largo de toda la frontera con Ucrania. Por eso no es de extrañar que el coronel estadounidense Douglas MacGregor pronosticara ayer lo que harán los rusos después de la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de que fracase la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso podrá ocupar Ucrania desde la orilla izquierda del río Dnieper. Este pronóstico lo hizo el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor. El coronel señaló que a todos les interesa cuál será la actuación del ejército ruso cuando comience la contraofensiva de Kiev. MacGregor predijo la liberación por parte de las fuerzas rusas del territorio del este de Ucrania, así como de Odessa y Kharkov. Además, las fuerzas armadas de la Federación Rusa no se detendrán ahí, aseguró el coronel. Creo que los rusos esperarán la contraofensiva ucraniana y luego atacarán. Veremos cómo avanzan sus tropas. Completarán la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente en el este de Ucrania. Tomarán Kharkov y Odessa, que históricamente siempre han sido ciudades rusas, y llegarán al Dnieper por razones de seguridad, dijo MacGregor en su canal de YouTube. El oficial agregó que sería extraño creer que la contraofensiva ucraniana podría tener éxito en Kiev. La probabilidad de tal resultado es casi nula, terminó diciendo Douglas MacGregor. Lo verán así también en el Pentágono, y por eso han enviado al jefe de la Agencia Central de Inteligencia en secreto a China, en un esfuerzo de Biden por lograr el deshielo, y que intente convencer a Putin que pare la guerra. Porque según reporta el Financial Times, William Burns visitó Pekín para reunirse con sus homólogos chinos, donde enfatizó la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación en los canales de inteligencia. William Burns, el director de la Agencia Central de Inteligencia, es uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente de Estados Unidos Joe Biden, y el mes pasado efectuó un viaje secreto a China para conversar con funcionarios del gigante asiático, informa Financial Times con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto. De acuerdo con el periódico, el viaje de un antiguo diplomático experimentado, a quien con frecuencia se le confían delicadas misiones en el extranjero, demuestra cuán preocupada está la Casa Blanca por el deterioro de las relaciones con Pekín y la marcha de la guerra en Ucrania. La Casa Blanca, que al igual que la Agencia Central de Inteligencia, se negó a comentar la visita de Burns, ha estado tratando de normalizar las relaciones con China desde febrero, momento en el que se estancaron por el incidente con el presunto globo espía chino, a pesar de que Biden y el presidente Xi Jinping habían acordado la normalización en la cumbre del G20 de Bali, en noviembre de 2022. Tras el suceso del globo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, canceló abruptamente su visita a China y hasta el día de hoy Pekín se ha negado a dar luz verde para que la realice. Además, el ministro de Defensa chino, Li Shangfu,
se negó a reunirse con el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin, en Singapur este fin de semana, porque Washington había rechazado levantar las sanciones contra él. No obstante, después de la visita de Burns a China, Biden, en la cumbre del G7 que tuvo lugar en mayo en Hiroshima, declaró que esperaba un deshielo inminente en las relaciones con Pekín sin proporcionar más detalles, señala el Financial Times. La experta en temas de China del Fondo Marshall alemán, Bonnie Glaser, le dijo al periódico: Burns está en una posición única para entablar un diálogo que pueda contribuir potencialmente al objetivo de la administración Biden de estabilizar los lazos con Pekín. Por su parte, un exalto funcionario de la Casa Blanca en China, Paula Henle, indicó que una de las ventajas de enviar especialmente a Burns era que es respetado tanto por demócratas como por republicanos, al tiempo que también es muy conocido por los funcionarios chinos. Por eso digo, que la situación me da a mí que a la OTAN ya se le ha ido de las manos. Por ejemplo en Minsk, sobresale estos días la beligerancia de Lukashenko contra Occidente y contra el régimen de Kiev. Y ya anunciaron la llegada de formaciones de armas combinadas, y tanques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa que ya están instaladas en modo combate. Como se señaló en el Ministerio de Defensa de la República, se completó la entrega a las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, desde el territorio de la Federación Rusa del conjunto de los sistemas de misiles antiaéreos S-400. En la actualidad, en aras de aumentar la capacidad de defensa del Estado de la Unión, continúa la implementación de medidas para aumentar las capacidades de combate de formaciones y unidades militares en el territorio de la República de Bielorrusia. Se ha completado la entrega de los sistemas de misiles antiaéreos S-400 a las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia desde el territorio de la Federación de Rusia. Y se ha planificado la rotación de unidades militares y subdivisiones del componente ruso de las Fuerzas Armadas de Rusia. Personal, armas y los equipos de las formaciones de tanques y armas combinadas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están llegando al territorio de la República de Bielorrusia de manera combinada y constante, dice el informe del Ministerio Bielorruso de Defensa. El 10 de octubre de 2022, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció el inicio de la formación de un grupo regional de tropas, basado en personal militar bielorruso, como parte de los acuerdos con Moscú. Minsk anunció la llegada de los primeros escalones con personal militar ruso a la República a mediados de octubre. El 3 de diciembre de 2022, los ministros de Defensa de Bielorrusia y Rusia, Víktor Krenin y Sergei Shoigu, firmaron en Minsk un protocolo que modifica el acuerdo entre los dos países concluido en diciembre de 1997 sobre la provisión conjunta de seguridad regional en el ámbito militar. El documento, entre otras cosas, especifica el procedimiento para la planificación y financiación de medidas para garantizar el funcionamiento de la seguridad bielorrusa. Días después, el presidente ruso Vladimir Putin, luego de las conversaciones con Lukashenko celebradas en la capital bielorrusa el 19 de diciembre de 2022, dijo que Moscú y Minsk continuarían la práctica de ejercicios conjuntos y otros eventos de entrenamiento de combate, incluso en el marco del RGV. A principios de enero de 2023, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia anunció la formación continua del grupo, así como su disposición a realizar tareas para proteger el Estado de la Unión. Lo que al final terminó en que Rusia trasladó a Bielorrusia armas nucleares tácticas, para ser utilizadas desde cazas MiG-31 portadores de dagas nucleares, y desde misiles OTRK Iskander-M. Y atentos porque hoy mismo, según publica la agencia Avia, el Servicio de Seguridad ruso advirtió a Bielorrusia sobre ataques de saboteadores ucranianos contra objetivos en el país, según las últimas declaraciones del director del Servicio de Seguridad ruso Alexander Bortnikov. Los países occidentales continúan con su política destructiva contra Rusia y Bielorrusia. Tal declaración se hizo durante la reunión del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, con los participantes de la 52 reunión del Consejo de Jefes de Agencias de Seguridad y Servicios Especiales de los países de la Comunidad de Estados Independientes. Bortnikov describió en detalle la situación geopolítica actual, señalando en particular que Ucrania es ahora el principal, pero no el único,
instrumento de Occidente en la realización de acciones militares y subversivas contra la Federación Rusa y Bielorrusia. Llamó la atención sobre el papel activo de Occidente en el apoyo al conflicto en Ucrania, así como en la situación en Moldavia, donde los países occidentales alientan a Chisinau a resolver los problemas en Transnistria y Gagauzia por la fuerza. Blanco y en botella, de cómo están las cosas, y de la profecía de hace 32 años del alcalde de San Petersburgo, por no hablar de los intentos desesperados de Estados Unidos, de intentar que China medie en el asunto. Esto es todo amigos, reciban un saludo.